Hola, bienvenidos. Vamos a tratar en esta reflexión el tema de la democracia. Vaya tema. Un tema complejo para tratarlo desde la óptica de la sociología, que es la nuestra, y un tema en el que, en la medida en que uno se adentra, ha de ser tratado con cierta sospecha. Y decimos sospecha por los adjetivos. El concepto, la democracia, tiene muchos adjetivos. Y cuando uno ve tantos y tan contradictorios adjetivos, pues lo lógico es que uno empiece a sospechar. Hablando de democracia, podemos etiquetarla como liberal. La democracia liberal, aquella que opera sin requisito previo, otro que la edad, y que implica la división de poderes. Pero también está la democracia estamental, la democracia gremial, la democracia corporativa o la democracia institucional, que acotan un poco el acceso a esa cosa que llamamos democracia. La aristocracia, que puede ser una derivación e implementación de la tecnocracia, de la meritocracia o de algo que implica una cierta diferencia de estatus desde el inicio. La democracia digital, hoy tan de moda, en la que no hay parlamento, en la que se supone que se practica una democracia directa. Hay quien habla de democracia cualificada, en la medida en que el ámbito, el espacio que ocupa el escaño en la representación esté más o menos cualificado cuando se quiere primar, por ejemplo, el voto rural sobre el voto urbano. La democracia plebiscitaria, en la cual no hay parlamento. La democracia censitaria, en la que se ponen unas ciertas condiciones para pertenecer al censo de votantes. Hay quien habla también de la democracia sentimental. En fin, hay una serie tan variada de adjetivos que uno como que empieza a perderse cuando comienza a reflexionar sobre la democracia. Y más hoy en día cuando la democracia está cuestionada. Cuando somos testigos de tantos problemas como la experiencia democrática está produciendo a lo largo y ancho del mundo. Hay un libro particularmente interesante, escrito por Colin Crouch en el año 2004 y que tiene por título precisamente Postdemocracia. El autor, escribiendo desde la óptica de la izquierda, acusa los defectos de la democracia en el desinterés por la participación política, en la capacidad de manipulación de las masas que tienen ciertos medios de opinión, en las élites cerradas que controlan la comunicación y que incluso producen castas desde el punto de vista político. Y al final el autor se cuestiona si es posible la democracia en entornos donde no hay ni participación ni tampoco igualdad. Cuestiones todas ellas muy interesantes. Si recurrimos a una pensadora más o menos clásica, muy citada hoy en día, Hannah Arendt, ahí vemos que la autora pone el dedo en la llaga a la hora de decir que sin verdad no hay democracia. Y más todavía
en contextos donde se habla de la sociedad del conocimiento. Pero ¿es posible detectar verdad y verdades en la sociedad del conocimiento hoy en día? Uno piensa que hoy la comunicación es algo central, es algo básico, pero también piensa uno que no hay nada más manipulable que la comunicación. ¿Cómo puede decirse que la verdad es el basamento de la democracia? La autora Arendt sostiene que hoy en día no hay necesidad de mentir al pueblo para protegerlo, algo que viene ya de Platón. Pero ¿no es la mentira algo que va anejo a la práctica democrática hoy en día? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la información falsa tiene más de un 70% de posibilidades de ser compartida que la información verdadera, pues es algo que nos debemos de plantear. Y también cabe plantearse temas como el de la brecha digital, algo que separa a unas personas de otras en lo que tiene que ver con la comunicación. Podemos pensar también en la importancia, en el predominio de la imagen, de lo periférico sobre los contenidos, a la hora de apuntar los problemas que acechan a la democracia. Y, ¿por qué no?, hablar del predominio del emotivismo sobre la racionalidad. Y también de la sociedad de consumo, del espectáculo democrático. Todo eso no son más que inconvenientes. Y apuntando a lo que decía Arendt, de que sin verdad no hay democracia, ¿cómo se consigue el acceso a la verdad? ¿La verdad es el resultado del consenso? Hay ciertos peligros que acechan, derivados de la denuncia de Arendt a la democracia. Uno de ellos es el relativismo. Otro, eso que se llama la posverdad, la desinformación o la mala información. Bien, vemos que el tema es lo suficientemente complejo como para que reflexionemos despacio sobre él. Voy a continuación a hacer una reflexión más personalizada, en la que incluyo mis opiniones más o menos sostenidas en la investigación que he llevado a cabo a lo largo de toda mi vida académica y en mis publicaciones. Defiendo una democracia escéptica, una democracia que no debe de ser una meta, sino un proceso. Pero llegaremos a ello a través de las 4 cuestiones básicas que creo que nos tendríamos que plantear a la hora de reflexionar sobre la democracia. La primera cuestión tiene que ver, las 2 primeras cuestiones tienen que ver con el sujeto. La primera sería la del sujeto activo y la segunda la del sujeto pasivo. Desde el punto de vista del a quién, del sujeto activo, habrá que preguntarse quién me gobierna y a quién gobierno. ¿Quién me gobierna? Todos somos gobernados por mucha gente. A alguien en un trabajo le gobierna a su jefe. A otro, circulando, le gobiernan los guardias de circulación y las leyes de tráfico. A aquel de allá, en su casa, le gobierna quien mande en casa. Al vecino le gobierna la comunidad de vecinos. Todos somos gobernados de alguna manera por todos.
¿A quién gobierno yo? A nadie, si es posible. A cuantos menos, mejor. Porque esta es la cuestión. El autodominio, mi autodominio y el autodominio de los demás debe de ser respetado al máximo. La otra pregunta que tiene que ver con el sujeto es la del sujeto pasivo. Y la cuestión ahí es la cuestión del soberano. Recordamos todos a la hora de hablar del sujeto pasivo de la expresión de Lincoln: del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Cuestión muy difícil también. ¿Yo soy soberano? ¿Yo soy sujeto soberano? Si nos reunimos varios, ¿nos constituimos en sujetos soberanos? Hemos de partir de la realidad. Y la realidad está hecha de soberanías superpuestas. Desde el punto de vista comunitario, en el que yo me muevo, cada comunidad tiene su propia soberanía. Y cada soberanía tiene sus reglas, funciones y formas. Está una colectividad que podríamos llamar la familia, otra colectividad el vecindario, otra colectividad o comunidad mi asociación profesional, mi adscripción religiosa. Todas esas comunidades, por decirlo de alguna manera, tienen su propia soberanía. Yo, como sujeto pasivo, pero más importante, mis diferentes nosotros como sujetos pasivos. Muy interesante, porque si cada uno de nosotros pertenece al mismo tiempo a muchas comunidades, cada uno de nosotros responde ante muchos soberanos, de los cuales cada uno forma a sí mismo parte. Las otras dos cuestiones que nos quedan por resolver es la del cómo y la del dónde. ¿Cómo la democracia? La cuestión que suele plantearse inmediatamente es la democracia de mínimos o la democracia de máximos, la democracia directa o la democracia representativa. Y obviamente, pues desde el punto de vista teórico, cuanto menos representación, mejor. Cuanto más participación, más actuación, mucho mejor. Yo no tengo por qué nombrar un representante cuando yo puedo ser mi propio representante en cada ámbito en el que opere la democracia. Porque tiene mucho que ver el cómo, el de mínimos, de máximos, con el dónde. Esta es la cuestión también más relevante hoy en día. La cuestión del ámbito. ¿Dónde debe de operar la democracia? ¿Debe de operar en el ámbito político exclusivamente o también en el ámbito social, en el ámbito económico? ¿Debe haber democracia en las familias? ¿Debe haber democracia en las empresas? ¿Y qué del ámbito civil o del ámbito religioso o del ámbito institucional de cualquier institución? Son cuestiones que hemos de pararnos a pensar antes de seguir hablando de democracia. Aquí, por cuestiones de espacio, de tiempo, pues no nos vamos a parar mucho, pero las dejamos enumeradas. Las cuestiones del sujeto, del a quién y del de quién, y luego la cuestión del cómo y la cuestión del dónde. Subyace en todas estas cuestiones el tema del poder. ¿Damos por supuesto el poder? ¿Cuestionamos el poder? El punto de vista que uno defiende aquí es que lo ideal sería que todos luchásemos, en el sentido metafórico, por supuesto, que todos luchásemos por defender nuestra propia soberanía,
por defender nuestro autodominio de injerencias de poderes varios. Es decir, primero está luchar contra el poder injusto, contra el poder que asume un dominio sobre mí sin que yo se lo haya dado. Y consecuentemente, después de ese rechazo de poderes dominadores, organizar los restos. Y en esos restos está un tesoro escondido, que es mi libertad, que son mis libertades, que son nuestras, de las diferentes comunidades en las cuales uno es, libertades. La acumulación de poder se ha denunciado siempre como lo más antidemocrático que existe. Y efectivamente, así es. La democracia no es una acumulación de poder, sino una dispersión del mismo. Es un camino mediante el cual el poder llega a la gente. Es un vehículo, por así llamarlo, con una expresión que a mí no me gusta mucho, empoderizador. Por eso decimos que la democracia es un proceso, no es un estado. La libertad es, en este sentido, una consecuencia. Desde el punto de vista práctico, cuando nosotros repasamos la historia, la libertad viene después de haber cuestionado el poder. Primero es el poder. Rechazar los dominios de los cuales uno es esclavo, para después afirmar la libertad. Y, en concreto, para decir que tenemos que dominarnos para ser libres. Dominarnos para no dominar a nadie y dominarnos para que nadie nos domine. En esa medida, cada uno de nosotros y cada uno de los muchos nosotros que somos cada uno, seremos más o menos libres. Así, creo que no sabe nada de democracia quien la ciña a la práctica del voto, que puede amparar, por ejemplo, una dictadura de las mayorías. La democracia, se ha dicho siempre, implica la división de poderes, ya lo hemos mencionado al hablar de la democracia liberal, pero también implica respeto, también implica tolerancia, también implica civilidad, también implica subsidiariedad. La democracia es un camino que debe de llevar a la empoderización. Es un camino de dispersión que dispersa el poder, que capacita para la soberanía, que hace soberanos a quienes antes no eran soberanos o no eran conscientes de ser soberanos. Por eso es tan difícil definir la democracia. No es un estado, es un proceso. Cuando a mí me han puesto, metafóricamente hablando también, la pistola en el pecho para dar una definición de democracia, he acabado diciendo: es la participación y decisión colectiva en la gestión de lo público por parte de los concernientes, salvando siempre el derecho, las libertades y las realidades de partida. La democracia es medio, no es fin. El fin puede ser la paz, la justicia, el bienestar, la armonía, la libertad, el progreso. Pero quien piense que la democracia es un fin es un iluso formalista. Y quizá una persona que ve en la democracia un vehículo para acaparar poder para sí.
Concluyo diciendo que si la guerra es el fracaso de la política es el fracaso de lo civil. Por eso llamo a la democracia a ser escéptica de sí misma. Hay mucha gente hoy en día, también en la vida académica, a la que se le llena la boca hablando de las beldades de la democracia. Sí, la democracia es algo positivo y rico. Es bueno, pero es un camino. Lo realmente importante está en la meta de ese camino. Es un proceso. Cuidémonos mucho de poner la democracia en un pedestal tan alto, tan alto, tan alto, desde el cual no se pueda llegar a ningún sitio. Muchas gracias.